Por esa bella oración. Bueno, vamos a iniciar la lección número 16. Primero, felicidades. Ya estamos en la lección 16 de perspectiva básica en este ciclo o en este módulo 3. Y bueno, quiero iniciar compartiéndoles un video que nos ayuda a contextualizar un poco la clase de hoy. Y además, bueno, también sirve como un pequeño recordatorio de lo que estamos viendo en estas dos lecciones. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad,
el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Bueno, un poco de contexto de lo que es el plan de redención. Breve, muy breve, en 5 minutos poder tener todo el cuadro completo, pero es parte de lo que significa el plan de redención para nosotros, ese plan que el Señor preparó, y por eso, como lo mencionaba allí el Proyecto Biblia en ese corto video, inició desde Adán y Eva. Vemos que el Señor ya estaba dando una profecía o un mensaje con respecto a esto. Y bueno, se cumple en Jesús. Por eso, la semana pasada mencionábamos Jesús, el Salvador, ¿no? Y esta parte de Jesús como Salvador la vemos ahora, hoy la vamos a comenzar a mencionar en su naturaleza humana. Pero me gustaría preguntarles de la primera lección, ¿qué recuerdan de la parte de su naturaleza divina? 2 o 3 personas que puedan intervenir, lo más relevante, lo que más le causó o le hizo ruido con respecto a esa primera parte de Jesús como Salvador en su naturaleza divina. A ver, así nos sirve un poquito de repaso también. Ajá, están calladitos todos, tranquilos, tranquilos. Que era, o sea, que era 100% Dios, por tanto, él podía, bueno, resucitó a Lázaro, sanaba, no sufrió ninguna, o sea, no cayó en ninguna de las tentaciones, Ujú. o sea, no pecó. No pecó. Muy bien. Creo que ahí voy, no me acuerdo. Sí, sí, no, perfecto, Ariana. Va bien, gracias. Bueno, yo voy a comenzar a preguntar aquí directo, así, rapidito, no tan fuerte, pero sí. ¿Por qué tenía que ser Dios Jesús para poder salvarnos? Eso lo vimos. Porque era el verbo, Porque era el verbo. Muy buena la respuesta. palabra. Ok. Era la palabra, era Dios. ¿Alguien más? Recuerda que dijimos que nos vino a librar. ¿De qué nos libró o nos está librando? De la muerte espiritual. De la muerte espiritual. A ver. De la muerte espiritual. Sí, nos está salvando de esa muerte espiritual. Claro que sí, nos salva de esa muerte, nos da. Pero vino a librarnos de algo más. A ver, Del pecado. del pecado, nos salva, nos redime del pecado, sí. Claro que sí. Pero vino a librarnos de la... Por eso el mediador tenía que ser Dios, debía de ser Dios, porque tenía que soportar
la ira de Dios en nuestro lugar. Imagínense nosotros soportando la ira de Dios. Solo coloquémosle esa imaginación. Vamos un poquito al Antiguo Testamento, a Sodoma y Gomorra, cuando cayó parte de un juicio a esas ciudades y vemos que la ira de Dios desciende. ¿Quién la pudo soportar? Ninguno, ni siquiera la mujer que miró qué le sucedió a esa mujer. Quedó convertida en una estatua, ¿verdad? Ni siquiera pudo, exacto, ni siquiera pudo soportar mirar. Entonces, por eso el mediador tenía que ser Dios para poder soportar la ira de Dios en nuestro lugar y librarnos de ella. Ahí está una de las respuestas. ¿Alguien más recuerda algo? Y a ver, voy a preguntar aquí, Santiago, ¿qué recuerdas de la lección? Erika, ya te doy oportunidad. Santiago, ¿qué recuerdas de la primera lección, de la parte de Jesús nuestro Salvador en su naturaleza divina? Yo, espérame. Tranquilo, mientras tanto le damos oportunidad a Erika. Erika, ¿mencionabas algo? Adelante. Sí, o sea, lo tengo acá en las anotaciones, que Jesús es rey, profeta y sacerdote, que hablamos de eso. Muy bien, eso lo mencionamos. Y hoy lo vamos a reforzar también. Qué bueno que lo tengas allí anotadito. Gracias. Ahora sí, Santiago, te escuchamos. Ajá. Yo lo que sí me acuerdo de la clase pasada es que Jesús en sí fue creado por un propósito, que fue liberarnos de todo el mal y de todo el pecado que había hecho todo el mundo. Y en sí Jesús era 100% Dios y era también 100% humano. Era Okay. como las dos. ¿Y qué más? Ahorita en este momento me acuerdo de eso nada más, pero me hace falta algo, pero ya, déjame. Sí, de eso, más o menos. Vale. Lo único que Jesús no fue creado, ojo allí con eso. Eso es importante. No acostumbrar a corregir, pero ojo, acuérdense que estamos hablando de Dios y hablamos de su naturaleza, ¿verdad? Entonces, Él es el verbo, la imagen invisible de Dios. Entonces, no fue como de repente podemos nosotros concebir humanamente, bueno, fue creado como nosotros, o como el primer hombre del barro. No, es totalmente distinto. Ahora, hablemos de esto, ya para ir avanzando en nuestra lección de hoy. Jesús, nuestro Salvador, en esa naturaleza humana, en su naturaleza humana. Entonces, el verbo habitó entre nosotros y ese verbo se hizo hombre. Entonces, el mediador también tenía que ser 100% hombre. Okay, ahora sí. Tenía que ser 100% hombre. Y de acá conversamos que lo que le acabo de mencionar, no solo tenía que ser Dios, el mediador no solo tenía que ser Dios para poder soportar la ira de Dios en nuestro lugar y librarnos de ella, sino que también tenía que ser verdadero hombre y perfectamente justo, como Ariana lo mencionaba, para ofrecer como sacrificio y poder ser ese mediador compasivo. Él se ofreció como sacrificio. Ahora, hoy queremos comprender que ese mediador tenía que ser 100% hombre. Y además vamos a comprender también que tenemos un mediador ante el Señor, ante el Dios Todopoderoso, que nos comprende y se compadece de nosotros porque estuvo y está en tuvo nuestra humanidad y lo comprende. A ver, la semana pasada nosotros citamos la primera parte del credo niceno, ¿lo recuerdan? Donde el credo decía que 100%, o sea, que Dios, Jesús era una deidad, no solamente deidad, sino también hombre, y lo mencionaba. Y este credo dijimos que
fue creado en un concilio para poder contrarrestar todo lo que se estaba, el movimiento en contra de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. O sea, hablando de su naturaleza tanto divina como su naturaleza humana. Ahora, ¿qué vamos a citar hoy o vamos a mencionar la segunda parte de este credo niceno? Y el credo dice de esta manera: creemos que por nosotros y por nuestra salvación, el Señor, el Verbo, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Y que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según lo dice las Escrituras. La iglesia de los primeros siglos no solo tuvo que enfrentar herejías, como lo mencionaba hace ratito, no solamente la teología ha enfrentado o el mensaje de Dios se ha enfrentado a dificultades como la tenemos en la actualidad, sino también en sus inicios. Y tuvo que enfrentarse con las personas, con aquellos movimientos de personas que negaban que Jesucristo tenía una naturaleza humana. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que quien tropieza ante el misterio de que Jesucristo es una persona en quien confluyen y actúan estas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, y las niega o las distorsiona también la sana doctrina de la salvación. Porque no solamente está distorsionando que Jesús tiene su naturaleza humana y divina, sino también distorsiona la doctrina de la salvación. Una de esas herejías es la de los gnósticos, como lo mencionó el pastor Gaumar la semana pasada, que enseñan que el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Entonces, por eso dicen, es imposible que Jesús pueda ser 100% hombre. Y no comprenden, no quieren, o sea, simplemente no le dan la validez a esta verdad que nosotros tenemos de que Jesús, el Salvador, es 100% hombre, 100% humano, quise decir 100% Dios. Ahora, los gnósticos creen esto, que no se podían concebir tanto el espíritu como el cuerpo, porque el cuerpo es malo, y que un Dios santo, no podían ellos aceptar que un Dios santo pudiera habitar en un verdadero cuerpo humano, ni haber tomado verdadera carne humana. Y que más bien lo decían de otras maneras, y entonces levantan una herejía, y hay que tener un poco de cuidado con esto. ¿Recuerdan la primera clase del ciclo pasado, cuando hablamos de sectas? Y hay sectas donde creen eso, que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta, que Jesús es un avatar, que Jesús es un maestro, pero no puede ser Dios. Y es una herejía. Ahora, hay que entender que en los evangelios hay ocasiones cuando Cristo manifiesta su deidad y en otras su humanidad. Una de ellas es necesario comprenderla, aunque puede tener misterio o tiene un misterio, y algunos pueden hasta tropezar si no se lee con entendimiento. Y un ejemplo de eso es cuando Jesús declara con respecto al fin del mundo. Y hay personas que dicen, bueno, imagínense que ni siquiera Jesús sabe el día y la hora, sino solo el Padre. Y fueron palabras de Jesús, lo podemos buscar en la Biblia, dice, el día ni la hora nadie lo sabrá. Entonces se pone en manifiesto un misterio, una matemática un poco misteriosa, pues como hombre, Jesús, un hombre limitado, no sabía, pero al mismo tiempo, como Dios ilimitado, sí lo sabía. Lo desconocía y al mismo tiempo lo sabía. Es misterioso, es extraño, realmente, pero Jesús, ese es Jesús 100% Dios y 100% hombre, ese 100% Dios lo sabía, entendía, pero el 100% hombre no. Entonces esta, como le dije, una matemática extraña, pero es una buena de teología entenderlo, comprenderlo. Entonces, las dos naturalezas de Cristo, como lo mencioné la semana pasada, en esas 5 que les mencioné, es sin confusión, porque esa naturaleza es sin confusión. Cada naturaleza se mantiene independiente.
es sin cambio, cada naturaleza mantiene sus propiedades, es sin separación, ambas naturalezas se mantienen por la eternidad unidas en la persona del Hijo. Adelante, Marco. Sí, eso es un gran misterio, Miguel, 100% hombre, 100% Dios. A mí me gusta, bueno, creo que es una de las partes donde yo lo entiendo, es cuando Jesús, creo que lo hablamos en la clase pasada, cuando había muerto su amigo Lázaro, y Jesús pregunta, ¿dónde está? Como hombre, pero como Dios, quizás en su omnipresencia, en su omnisapiencia, siendo omnisciente, él podía saber dónde estaba, no tenía necesidad de preguntar, pero ves como hombre él se hace la pregunta y luego como Dios tiene la fe y la convicción de que iba a resucitar, de que tenía el poder para traerlo de nuevo a la vida. Y ese es uno de los pasajes donde yo creo que ilustra claramente donde no hay separación, donde 100% Dios y 100%. Incluso ahí es donde siente y muestra que tenía sentimientos como... Gracias, Marco. Gracias por compartir esto. Y sí, allí lo vemos. Es un gran misterio. Hasta ahora, muchas personas de repente, al analizar este texto, pueden errar y decir, bueno, ni siquiera Jesús sabe el día ni la hora. Y si hablamos de ese, como lo menciono, si hablamos de ese 100% en su humanidad, de esa naturaleza humana de Jesús, no lo sabía, pero su naturaleza divina sí. Es extraño este misterio, pero teológicamente es acertado, porque él es en su naturaleza humana, es 100% hombre, en su naturaleza divina 100% Dios, y siendo Dios, un solo Dios, ¿verdad? Obviamente que Jesús lo sabe, cuándo será el día y la hora. Ahora, avanzando, esas naturalezas, como lo dije, son sin confusión, cada una o cada naturaleza se mantiene independiente, son sin cambio, cada naturaleza mantiene sus propiedades y sin separación, ambas naturalezas se mantienen por la eternidad, unidas en la persona del Hijo. Ahora, la pregunta que debemos desarrollarnos que debemos desarrollar es ¿por qué el mediador, además de ser Dios, también tenía que ser hombre? Porque, como mencioné, o sea, simple y llanamente, si es Dios, ¿por qué no dio la orden? Ok, primera razón, el mediador tenía que ser 100% hombre porque debía revertir los efectos del pecado trayendo vida. ¿Ok? Recuerden, la semana pasada lo hablamos, cuando el hombre cambió la verdad por la mentira. No solamente cambió la verdad por la mentira, sino que la muerte y la luz por las tinieblas. ¿Vieron? Entonces ahí hay tres aspectos importantes. ¿Verdad? Vida y luz. O muerte, mentira y tinieblas. Y eso es lo que seguimos teniendo hasta ahora en nuestra humanidad. Lo vimos ahí en ese corto video que vimos con respecto a la serpiente. Y es en ese orden que sucede la conversión. Quien cree en la verdad recibe la vida y con la vida recibe la luz que le capacita para andar por fe. Esto quiere decir que sin verdad no hay vida y sin vida no hay luz. Entonces, en ese orden sucede nuestra conversión. Primero creemos en la verdad, creemos a la verdad y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre o nos hará libres. Y entonces después de que conocemos la verdad, recibimos la vida y luego con la vida recibimos la luz. Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien tiene por ahí Juan 1:4? Por favor, búsquenlo, activemos nuestras Biblias y busquemos Juan 1:4. Y otra persona me va a buscar Juan 1 del capítulo 1, versículo 14, por favor. A ver, ¿quién tiene Juan 1:4? Por favor. En él estaba la vida y la vida era luz. Era la luz de los hombres. Muy bien. En él estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres. Eso, gracias. Entonces, volvemos a hablar de lo que mencionábamos la semana pasada. Por eso, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo quienes se hicieron carne, porque en el Edén el pecado fue contra la verdad, contra el verbo. Y esto muy pocas veces lo mencionamos, pero es importante saberlo, es importante. El pecado fue contra el verbo, contra la verdad. Se cambió la verdad por la mentira. Lo vimos en el video, allí un poco animado, pero hablemos. Entonces, lo que se le dijo a la mujer en Génesis 2:17 y al hombre era: el día que comas del fruto prohibido, ciertamente morirás. Eso se le ordenó, se le dijo. Pero vemos que la conversación extraña entre esa conversación maligna fue, claro que no van a morir, sino más bien sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Entonces, claro, allí entendemos que se cambió. Lo primero fue la verdad por la mentira. Y vemos que entonces se trata de estos tres eslabones: verdad, vida y luz. La primera razón es porque Jesús tenía que revertir, o este mediador tenía que revertir los efectos del pecado trayendo vida. Entonces, esta vida va en esos tres eslabones: verdad, vida y luz. En el verbo, que habla de la verdad, y la vida es la luz. Así que lo terrible no es el pecado, sino la paga del pecado, que lo mencionamos la semana pasada, que es la muerte. Por eso, solo quien pudo decir yo soy la verdad, también pudo decir yo soy la vida y yo soy la luz. Entonces Jesús, de esa manera, yo soy la luz. Y dijo: yo he venido para que tengan vida, en Juan capítulo 10, versículo 10, y la tengan en abundancia. Y afirmó claramente también y dijo: y el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También mencionó y dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cuál es el proceso en nosotros como creyentes? ¿Cómo sucede el proceso de conversión? Primero, creemos a la verdad. Luego que creemos en la verdad, esa verdad, como ya creemos en la verdad, nos despojamos de la mentira, nuestros ojos son abiertos o se cae esa venda y comenzamos a recibir vida. Y luego viene la luz. Y esa luz nos ayuda a ser testigos de Jesús o embajadores acá en la tierra. Y por eso es que nosotros accionamos o actuamos o deberíamos hacerlo como Jesús, porque Él nos ha dado vida. O sea, ya cambiamos la mentira, ahora andamos y creemos en la verdad. Esa verdad nos ha dado vida y andamos en la luz, no en las tinieblas. No tenemos nada que ocultar, o no deberíamos tener nada que ocultar, porque estamos en la luz. Segunda razón de por qué el mediador tenía que ser 100% hombre, pero dejé un texto por allí de Juan capítulo 1, versículo 14. Si alguien lo tiene, por favor, lo pueden leer. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces la palabra, o sea, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. El mediador, 100% hombre. Entonces, ese mediador también tenía que ser hombre. ¿Por qué? Porque debía ser ofrenda por el pecado. Debía ser el sacrificio máximo y único. Dios demanda que la misma naturaleza que pecó, o Dios demandó que la misma naturaleza que pecó sea la que pague por el pecado. Y por eso Jesús tenía que ser ofrenda por el pecado. Ese mediador tenía que ser ofrenda por el pecado, ya sea por nosotros mismos o por algún otro, pero nadie que sea pecador puede pagar por otros. Escuchemos esto claro: nadie que sea pecador. Lo que vimos en este video, y es que ningún otro hombre podía pagar por nosotros, porque lamentablemente había pecado. David le reconocieron, pensaron que era ese rey prometido, pero no, porque David también pecó, tanto así que ni siquiera se le permitió construir el templo del Señor, porque sus manos estaban
llenas de sangre. Entonces se le mencionó de esa manera o se le prohibió al ser el templo porque David era un hombre de guerra. Pero sí se le permitió que lo construyera su hijo, Salomón. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ningún otro hombre pecador puede o podía, quise decir, ser el que pagara por el pecado de otro. No, ningún hombre lo podía hacer. Entonces, primero tendría ese hombre que pagar por sus pecados, por sus propios pecados, y es algo que es bastante difícil. Me gustaría que buscáramos Salmo capítulo 49, versículo 7 al 9, Salmo 49, versículo 7 al 9, para que entendamos lo que dice allí el salmista con respecto a esto. Salmo 49, 7 al 9, por favor. Aquí lo tengo, Salmo 49 del 7 al 9 dice, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. Del 7 al 9. Sí, nadie puede pagar. Hay otra traducción que dice que no le alcanzaría la vida para pagar por la vida de otro hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ninguna otra persona podía ser. El mediador tenía que ser 100% Dios, 100% hombre, aunque otros lo hayan intentado. Muchos profetas les dolió, tuvieron celo santo por su casa, por su causa. No podían ser. Es más, nosotros vemos que Juan el Bautista fue el quien le abrió el camino al Salvador, al Señor Jesús, y ni siquiera Juan el Bautista podía sacrificarse por uno de nosotros. Entonces, todos, ¿qué quiere decir esto? Que todos tenemos la necesidad de un mediador y un redentor. Es importante esto, un mediador y un redentor, que aparte de ser más poderoso que todas las criaturas, por ser verdadero Dios, sea también semejante a la naturaleza que pecó, o sea, la naturaleza humana. Es decir, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre y perfectamente justo. Y ese fue nuestro Redentor. Ese Redentor no podía ser otro que el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Ahora, hablemos de los estados del mediador. Esta parte me gusta mucho. Esta parte me gusta bastante de los estados del mediador, porque hablando de los estados del mediador, vemos que el Señor tenía una parte, cuando hablamos de estado, es esta parte legal, ¿no? Este estatus legal que tiene una persona ante un juez. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de estado del mediador. Y es que si alguien es hallado culpable o inocente, quien lo determina es la sentencia de un juez, ¿verdad que sí? Entonces, si es inocente o culpable, lo va a determinar en la sentencia de un juez, porque muchas personas dicen, no, sí es culpable. Bueno, pero el juez no lo ha determinado. Entonces, todavía los hechos pueden comprobar lo contrario. Ahora, realmente la sentencia de un juez determina el estado legal de esa persona, no lo que la persona puede hacer o lo que el acusado es. ¿Qué quiero decir con esto? Puede tratarse de alguien que en realidad sea un homicida, quien por falta de evidencias sea declarado inocente, ¿verdad? Por falta de evidencias no recabaron toda la información y bueno, esta persona se pudo defenderse y aunque esté mintiendo, no hubo la información suficiente o la evidencia suficiente para que un juez dictamine que es un homicida. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque ese homicida, por la sentencia de un juez en su estatus legal o en su estado, es inocente, realmente es un homicida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos tener ese estado legal y en Cristo hay ese estatus legal.
Cuando se habla del estado del mediador, se refiere al estado legal ante ese juez, ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ese estado legal, quise decir, que es el estatus del mediador o el estado del mediador, que aunque Cristo es sin pecado o no pecó, aparece culpable de pecado ante Dios. Porque al ser cargado con el pecado de toda la humanidad, el pecado de su pueblo, humillado, tuvo que soportar el peso de la ira de Dios. Y esa humillación se mantuvo desde su humilde encarnación y nacimiento hasta que hubo cumplido todo el sufrimiento por nuestros pecados durante su pasión, muerte y sepultura. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue sino hasta ser levantado de la muerte que Dios lo declaró justo. Antes de eso, no. Entonces, él cambió ese estado de culpable a justificado, a justo cuando resucitó. ¿Por qué? Porque no hubo pecado. Sin embargo, en algún momento fue culpable, aunque él no lo hizo. Aunque él no pecó, en algún momento fue culpable por todos nosotros. Al que conoció pecado, al que no conoció pecado, quise decir, por nosotros lo hizo pecado. Y este es el estado de culpabilidad, siendo inocente. Para que nosotros, siendo pecadores, fuésemos hechos justos. Y este es el estado de inocencia, siendo culpable. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo se hizo culpable por nosotros. Y aunque se hizo culpable, nosotros ahora tenemos un estado de inocencia gracias a Cristo, gracias a Él. Entonces tenemos un mediador que está interviniendo por nosotros ante ese juez y nos hace justos. Por eso el proceso de justificación no es nuestro. El proceso de justificación es a través de Cristo, a través de Jesús. Y somos considerados en nuestro estatus o nuestro estatus legal como inocentes. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la verdad, por la verdad viene la vida y la vida nos trae hacia la luz. ¿Cómo fue considerado Cristo? Cristo fue considerado también o llamado por él mismo en 80 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como el Hijo del Hombre. ¿Saben cómo se le llama a esto de los estados del mediador, a esto que Cristo hizo para vaciarse y mantenerse humillado, para mantenerse en un estado de humillación desde que llegó a su encarnación? Le llaman, en griego le llaman la kenosis, que es eso de vaciarse, de que Cristo se vació o se entregó, entiéndase vacío como eso, como entrega, para ser humillado, para ser desde que estuvo en esta humanidad hasta que solamente en la resurrección, ya de que Dios lo levanta a los muertos, comienza a recibir y cambia su estado a un estado de justicia o un estado de justo, fue declarado justo. A ver, me gustaría, para que no dejemos a un lado las bases, el fundamento bíblico de la humanidad de Jesús, me gustaría que leyéramos los versículos. Tenemos tiempo, nos queda todavía más de una hora. Me gustaría leer varios versículos, se los voy a decir, ahí nos ponemos de acuerdo. Una persona puede buscar Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Y otra persona puede buscar Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor. Y allí tendríamos el fundamento bíblico de la humanidad de Jesús para tener esa base. Mateo 1, 18 al 25 y otra persona, Gálatas 4, 4. Me gustaría escuchar a personas que hasta ahora no han leído versículos, por favor. Mateo 1, 18 al 25 y Gálatas 4, 4. Eso debería hablar del nacimiento de Jesús, el nacimiento humano de Jesús. Leo. Sí, por favor. Bueno, el nacimiento de Jesús. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios.
Como no querían acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper el secreto del compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se les apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazcas, el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merecen por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese hijo Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces ahí vemos una prueba de que, una base bíblica del nacimiento de Jesús. No pudiésemos negar que está escrito cómo nació. Adelante, Yo tengo Gálatas por 4. favor. Ajá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Reina Valera. Muy bien, Yo gracias. no tengo en Nueva Traducción Viviente. Ok, por favor. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Y sujeto a la ley, ahí lo vemos. O sea, nacido de una mujer y sujeto a las leyes de ese tiempo, tanto terrenales, civiles, religiosas, pero las cumplió. Se despojó de su gloria, de eso sí se despojó Jesús, de su gloria, pero no de su divinidad. Y vino a ser humano en su naturaleza humana. Hablemos un poco del desarrollo humano de Jesús. No hay mucho, realmente, no hay mucho en la Biblia, pero Lucas 2, 40 al 52 es quien lo menciona. Lucas 2, 40. Vemos allí, pudiésemos leer esos dos versículos, 40 y 52. Son larguitos, pero son 12 versículos. ¿Alguien lo tiene por allí? Lucas 2, 40 al 52, para que veamos y tengamos esas bases. Yo sé que ustedes lo han leído antes, pero es bueno que las recordemos. Lucas 2, 40 al 52. Está la historia de Jesús. Tuvo un desarrollo humano. Yo lo conseguí. Ajá. Por favor. Y el niño crecía y se fortalecía y se llamaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ok, ahí vemos otra base, otro fundamento de el desarrollo de Jesús. Un niño que crecía, y vemos que allí podemos analizar que ningún niño de 12 años aproximadamente podía tener conversaciones con sacerdotes, perdón, con ancianos que tenían una experiencia
bíblica o en la Septuaginta más profunda que un niño de esa edad. Aunque desde muy niños se escuchaban las lecturas y los cánticos de la Biblia, a esa edad todavía no habían leído la Septuaginta como ancianos, y vemos su parte divina, su parte de Dios. Por eso le responde de esa manera a María, y de repente hay personas que puedan verlo como que, hey, este niño era repuestero, porque como le responde María, ¿acaso no sabes que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Pero no, es que ahora entendemos por qué respondió Jesús de esa manera. Y vemos que después comienza a tener esa limitación humana, y lo vemos como a Jesús como un hombre teniendo limitaciones. Una de ellas, siendo retado por su mamá, siendo regañado por su mamá. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Dónde estabas? Y dice que se fue con ellos y se sujetó a sus padres. Entonces Jesús sufrió de cansancio, Juan capítulo 4, versículo 6, de hambre en Mateo capítulo 4, versículo 2, tuvo sed, Juan 19, 28, cuando tiene esa conversación con la samaritana, ¿lo recuerdan? También le habló de agua, tuvo sed, tuvo sueño. Dice que en algún momento se durmió en la barca, ¿recuerdan también? Durmió. Tuvo sufrimientos. Y vemos en la oración en el momento en Getsemaní, en esa oración, Juan 17, capítulo 17, vemos una oración hermosa de Jesús. Y vemos cómo después les exhorta, si seguimos viendo en esa noche de angustia, cómo les exhorta a sus discípulos más cercanos, a sus íntimos, y le dice, no fueron capaces ni siquiera de velar una hora, pero ellos no estaban pendientes porque no sabían lo que estaba pasando con Jesús. Pero Jesús tuvo esto: cansancio, hambre, sed, sueño, sufrimiento. Tuvo emociones humanas, tuvo compasión, tuvo tristeza, tuvo angustia, tuvo una ira justa cuando vio el templo. Entonces vemos que son los fundamentos para poder entender que Jesús estuvo en su naturaleza humana hasta una muerte física. Y eso nos da los fundamentos. Tenemos esos fundamentos hoy de que no es como lo dicen algunos, trayendo una herejía, que Jesús no fue hombre. Y entonces sí podemos verlo. Como hijo del hombre, Jesús se hizo llamar, aunque mantuvo su naturaleza divina, todo el tiempo de su vida terrenal, él se identificó plenamente con la naturaleza humana, comenzando por hacerse semejante a esta, tomada de la carne y la sangre de María, esa María Virgen. Y aunque se manifestó como el unigénito Hijo de Dios, la manera como más se identificó a sí mismo fue como hijo del hombre, siendo verdadera simiente de la mujer, simiente de Abraham, así como lo dice Génesis 3:15 y 16. Hijo de David en Mateo capítulo 1, versículo 1, en esa genealogía, donde podemos ver una genealogía humana, descendiente de la tribu de Judá, como lo vimos en ese video, y semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. En eso se diferencia Jesús a nosotros, pero en el resto tuvo las uñas largas, el cabello quizás también tuvo que recortárselo en algún momento, tuvo vello púbico, tuvo pestañas, cejas, en todo fue igual, excepto en que no pecó. Pero Cristo, cuando se lo aplica a sí mismo como hijo de hombre, y esto aparece, como se lo mencioné hace rato, más de 80 veces en los evangelios, o aproximadamente 80 veces, es en conformidad con Daniel capítulo 7, versículo 13, quien lo vio como una figura celestial, y dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, cada vez que se hacía llamar hijo de hombre, estábamos viendo el cumplimiento de Daniel capítulo 7. Él se identifica así para enfatizar su autoridad estando en la tierra, y quien vendrá también al final de los siglos como juez y como mediador. Entonces, esa es la razón de la cual se hacía llamar, él mismo se hizo llamar hijo del hombre. La tercera razón de por qué él
mediador, nuestro Salvador, tenía que ser 100% hombre o ser hombre, es porque debía ser sumo sacerdote. Y aquí lo mencionamos la semana pasada, hace ratito Erika nos lo recordaba, y es que ese sumo sacerdote es una tercera razón de por qué el mediador también tenía que ser hombre, es porque estaba decretado por el Padre que él sería sacerdote para siempre y por lo tanto debía cumplir con las cualidades de todo sumo sacerdote. ¿Sabe usted qué es un sumo sacerdote? A ver. ¿Saben ustedes qué es un sumo sacerdote? Deditos, pulgarcitos, a ver si están ahí, por favor. ¿Han leído lo que es un sumo sacerdote? Ok, gracias. Francis, ¿quieres intervenir o la levantaste porque sí sabes que es un sumo sacerdote? Ok. ¿Saben qué es un sumo sacerdote? Algunos no saben. Como la máxima autoridad religiosa. Eso, exacto. Era la máxima autoridad en el templo, ¿verdad? Porque el sacerdote tenía varias labores por hacer. Y en el templo, la labor del sumo sacerdote, la máxima autoridad, era entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio por la nación, por todo el pueblo. Era entrar a ese lugar santo o santísimo, porque esa era su tarea. Pero tenía varias funciones. Entre esas, adorar al Señor, hacer los sacrificios, levantar una ofrenda de incienso. Entonces, eso eran como las funciones de un sacerdote, pero el sumo sacerdote era entrar a ese lugar, al lugar donde se hallaba la presencia misma de Dios. O sea, era el lugar donde no todos tenían el privilegio excepto el sumo sacerdote. Pero bueno, Jesús, esa tercera razón por la cual tenemos, o esa tercera razón en cuanto tenía que ser 100% hombre, es porque él debía ser el sumo sacerdote también. Y acá debía de cumplir todas esas cualidades. La primera cualidad que tenemos en un sumo sacerdote es que fuera tomado de entre los hombres y se identificara con ellos, porque el sumo sacerdote venía de una generación, de una tribu, ¿verdad? Que se llamaba la tribu de Leví, y de ellos salieron muchos sacerdotes. Entonces, en Hebreo capítulo 5, versículo 1 al 2, nos habla de que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres porque es constituido a favor de los hombres, a fin de que compartiendo sus debilidades se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y esa función la hace Jesús con nosotros. Él se compadece de nosotros, se compadece de los que ignoran y de los que están extraviados. Él se compadece de todos nosotros. Ese Jesús de los evangelios lo vemos acostado como en una cuna, creciendo, aprendiendo, sujeto a cansancio, a sed, a hambre, ansiedad, angustia, vulnerable hasta la muerte y sepultado. Él no solo sufrió en su cuerpo, sino que también en su alma, en su vida, sufrió burlas, incomprensión, cínicas emboscadas o no solamente emboscadas, sino también tentaciones, un abierto rechazo de su propio pueblo, porque su propio pueblo le rechazó. Entonces, su sufrimiento alcanzó su punto máximo al final de su vida. Y en el Getsemaní, como se lo comentaba, ante el Sanedrín, Pilato, Herodes y especialmente al ser crucificado en el Gólgota, es llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado y afligido, no abrió su boca. Mira, aquí quiero que entendamos esto. Yo creo que a nosotros nos gustaría, a cualquiera de nosotros, que nos llamen conferencista, coach, tantas cosas, ¿verdad? Títulos que tenemos y que a veces colocamos en nuestro Instagram. Si Jesús tuviese Instagram, tuviese eso, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque lo sufrió. Como les digo, vino a vaciar, se cambió esas vestiduras de gloria y fue humillado desde su nacimiento hasta su sepultura
estando sujeto a esta humanidad. Por eso Jesús nos queda muy claro que es 100% hombre. Entonces, el sufrimiento de una persona se mide más por la cercanía con la persona que le aflige, ¿cierto? Que por lo que le hace. Entonces, un niño que ama a su papá sufre más por el enojo de su padre que otro niño que no tenga ese efecto, que solamente, no sé, esté jugando la pelota y lo conozcan eso. Un niño sufre más por su padre ausente que por otro que le hace bullying. Y es fuerte esto, pero Jesús sufrió azotes, sufrió intentos de linchamiento, aflicción en su alma, pero esa estrecha unidad con su padre fue que lo hizo beber de la copa de la pasión hasta el último sorbo, hasta el último, cuando vemos en esa oración que le dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces, Jesús se vació tanto, se entregó, perdió, digamos que su gloria la cambió y fue sentenciado por un juez humano que lo sentenció, quien se lavó las manos, no fue capaz de responsabilizarse, fue separado para que nosotros fuésemos reconciliados, aunque fue sentenciado por un juez humano, él lo hizo para librarnos del severo juez divino, de esa ira divina. Recibió una corona de espinas para que nosotros aspiremos a una de gloria o tengamos una de gloria. Fue desnudado para que nosotros fuésemos revestidos. Por su llaga fuimos nosotros curados y sanados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y en esa circuncisión, en la cruz fueron echados fuera nuestros cuerpos pecaminosos y carnales. Sufrió la muerte del maldito, aunque esta palabra suene fuerte, el pastor Gomar la mencionaba también la semana pasada. Ante Dios nosotros somos benditos porque Él se hizo maldito, porque todo aquel que se colgaba en un madero era considerado maldito. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote puede y se compadece de los ignorantes y de los extraviados y de toda la humanidad, se compadece de nosotros, porque Él estuvo y vivió en carne propia lo que nosotros también vivimos. Entonces, esa parte de que Él fue tomado entre los hombres y se identifica con nosotros es la primera parte de que Él es sumo sacerdote. La segunda parte es que Él fuera divinamente designado para ejercer el sumo sacerdote, el sacerdocio. Quise decir, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ya no era según el orden de Aarón. Vemos allí ahora que no se hizo llamar él por sí mismo sacerdote, sino cuando vemos en el bautizo, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay un llamado, un designio para ejercer este sumo sacerdocio. Y también ese sacerdote es porque tenía algo que ofrecer. Y cuando vemos que todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas, como lo mencioné, y sacrificios en ese lugar santísimo, Cristo también tuvo que ofrecer algo. Y lo que ofreció fue su propia vida. Y la ofreció por todos nosotros. Otra razón por la cual nuestro Dios o Jesús tenía que venir y tener una naturaleza humana es porque fue el último Adán. ¿Recuerdan lo que dice su palabra? Que por Adán entró la muerte, por ese primer Adán entró la muerte para todos, pero por este último la vida. Entonces, la cuarta razón es porque debía ser el último Adán. El mediador también debía ser hombre porque tenía que venir como el segundo y último Adán
porque así como la muerte entró por un hombre, el primer Adán, también tenía que ser por un hombre que viniera la resurrección de los muertos, en este caso por Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, nos menciona esto. Entonces, vemos varios textos que nos hablan de esto. Lo podemos leer, por favor. Tenemos tiempo todavía. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Les menciono, estamos allí, seguimos en Corintios 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21. Luego el versículo 45. Luego el versículo 47 al 59. 47 al 49 y de último el 58. Lo repito. Del mismo capítulo 15, seguimos en 1 Corintios 15, versículo 21, 45, 47, 49 y 58. Yo se lo voy repitiendo. Adelante. Tengo Primera de Corintios 15, 21. Por favor. Dice, así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Ok, salta ahora el 45, por favor. El 45 dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Siguiente, 47 al 49. Dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Y para terminar, el versículo 58, Ariana, por favor. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ok, muchas gracias. Entonces lo vemos allí, confirmamos, tenemos esas bases bíblicas o ese fundamento de lo que menciona, o lo hemos mencionado hasta ahora. Ese último Adán es Jesús, el Hijo de Dios, en quien tenemos salvación, y ese mediador, ese salvador, quise decir, debía ser 100% Dios, 100% hombre. Tenemos esas 4 razones por las cuales nosotros tenemos 100% una seguridad de que a través de él tenemos salvación y vida eterna. ¿Ok? Ahora, para ir terminando, ¿cómo es llamado el Hijo de Dios y del hombre? Entonces vemos acá que el Hijo de Dios y Hijo de hombre, o el Hijo del hombre, también es llamado Jesús, como lo leímos también, quien José tuvo ese encuentro con el ángel, y luego cuando nace le llama Jesús, que significa Salvador, porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se puede hallar salvación. Y esto es importante. Nosotros, la doctrina de la salvación que nosotros tenemos como Iglesia Universal de Cristo es que en ningún otro hay salvación, solamente a través de Cristo. ¿Por qué? Como lo mencioné hace ratito, porque ningún otro pecador puede dar su vida por otro pecador. No le alcanzaría la vida para pagar, ni comprar la salvación a Dios, ni comprarla por él mismo. Entonces, solo en Jesús hay salvación. ¿Cómo también es llamado este Hijo de Dios o Hijo del hombre? Cristo.
porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta, maestro, quien nos ha revelado plenamente el secreto, consejo y voluntad de Dios acerca de nuestra redención. Entonces, Él es nuestro Cristo, nuestro Salvador, y eso significa Cristo. Es nuestro único y supremo pontífice, quien por Él solo por su sacrificio de su cuerpo nos ha redimido e intercede por nosotros delante del Padre. Nuestro eterno Rey, quien nos gobierna por su palabra y espíritu y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Lo mencionamos la semana pasada, que son las funciones de nuestro Señor, que es como profeta, como sumo sacerdote y como rey. Entonces, vemos que Jesús como hombre o como su naturaleza humana era necesario que fuera de esa manera. No fue porque simplemente fue un capricho de Dios, no, era necesario pasar y que nuestro Salvador tuviese estas dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Y esto lo vemos. Ahora, ¿qué tiene de común la redención del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento, o la del Antiguo Pacto y la del Nuevo Pacto? Porque nos podemos preguntar, bueno, pero en el Antiguo Pacto, ¿qué tiene que ver los sacrificios? Y entonces, ¿por qué hubo? Y porque ahora en el Nuevo vemos que un solo sacrificio. Bueno, hay 4 elementos que son importantes, que debemos de mencionar, o que son comunes en los 2 actos de redención de Dios. Uno, de la esclavitud de Egipto, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, y de la esclavitud del pecado. Ambas redenciones. Dios lo redimió al pueblo de Egipto y nos redime a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces, ambas fueron una iniciativa de Dios, ambas fueron por el poder de Dios, ambas fueron en base a la sangre del Cordero, y ambas resultaron en una asamblea que celebra y que camina con su Dios ahora y por la eternidad. Amén. Esto es importante. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que mencionar con respecto a esto? Si no, paso a una pregunta importante. ¿Qué significa ser cristiano? Yo mencioné un poquito de esto al final. ¿Qué significa ser cristiano? Les escucho. Ok, Tony o Ariana, por favor. Ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Tener una identidad. Tener una identidad. Y llevar una vida en obediencia. Una vida en obediencia. Ok. ¿Alguien más? Ser cristiano. Ser exactamente hijo de Cristo, pues, seguirlo. Seguirlo. Seguir su palabra. Seguir su palabra, ok. ¿Alguien más? Seguir a Jesús, vivir según sus enseñanzas, mostrando amor, fe. Mostrando amor, fe, ok. Reflejando el carácter del Señor. Reflejando el carácter del Señor. Es muy importante. ¿Alguien más? Aceptar a Jesús como Salvador y Señor nuestro. Aceptar a Jesús como Salvador y Señor nuestro. ¿Ok? ¿Alguien más? Faltan bastante por intervenir en esta pregunta. Yo creo que todos deberíamos de desarrollarla. ¿Qué significa ser cristiano? Ya dijeron bastante
Tenemos allí en el chat. A ver, ¿me pueden ayudar con la lectura del chat? Como estoy compartiendo, no me sale solamente la notificación. ¿Alguien me pudiese ayudar? Dice creer en Jesucristo. Cree en Jesucristo. ¿Alguien más colocó algo en el chat? ¿Solo ese? David colocó ser como Cristo, ser seguidor y que Él sea nuestro modelo. Muy bien. La resurrección de Jesús, ¿un hecho literal, espiritual o simbólico? Las tres. Las tres. Las tres. Las tres, correcto. Las tres. ¿Ok? Yo creo que es espiritual para darnos a entender de que la vida iba a ser espiritual ya al morir, porque moríamos ya en la carne, quedamos en espíritu. Literal, porque tenían que mostrarnos y mostrarle a los creyentes de que él tiene el poder para volver para la vida, Dios tiene el poder para la vida. ¿Y cuál es la otra? Literal, espiritual O simbólica. y simbólica. Y simbólica, porque al final es parte un poco de la muestra que no es de nosotros, para poderla tener presente. Sí. Muy bien, ok. Gracias por compartirlo. 1 Corintios 15, para responder esa pregunta más exactamente o como un fundamento bíblico, 1 Corintios 15 nos ayuda a responderla, porque Jesús resucitó corporalmente al tercer día, venciendo la muerte. Y allí vemos desde allí fue considerado justo, ¿verdad? Y esto nos ayuda. Entonces tenemos, ¿qué significa ser cristiano? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque hoy en día esto puede verse de muchas maneras. Y esto quiere decir que por la fe soy miembro de Cristo, en Cristo, por la fe. Soy partícipe de su unción, porque ¿sabe qué significa Cristo? Cristo significa el ungido o ungido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo soy participante, cuando soy seguidor de Cristo, soy participante de esa unción. Ojo, y aquí no quiero hablar de esa unción que de repente está un poco llena de sensacionalismo o tergiversada. No. Hablo del ungimiento, de que cuando hablo de ungimiento, hablo de que Él fue apartado para ser. Entonces nosotros somos apartados con Cristo, somos partícipes de su unción para hacer lo mismo que Él hizo. Nosotros ahora podemos hacer el oficio de profeta, de sacerdote y de rey. ¿Lo sabían? ¿Por qué? Como profeta, para comprender lo que estamos haciendo, comprender su palabra y exponerla, proclamarla a otras personas. Como sacerdote, para ofrecer en sacrificio nuestro cuerpo en adoración, para guardarnos para el Señor, mis alabanzas y mis servicios, y aún con mis recursos. Entonces tengo como sacerdote ofrezco al Señor, como rey, para luchar con su autoridad contra el pecado y la esclavitud del pecado. Entonces, manteniendo una limpia conciencia, fuimos escogidos para eso y mantenemos una limpia conciencia. Entonces, es importante esto, que seamos cristianos significa que estamos allí para estar bajo el mismo ungimiento o la misma unción de Cristo, porque Él es ese mediador entre Dios y los hombres, y además le seguimos, le amamos, porque Él nos amó primero a nosotros, y le somos obedientes porque a través de la verdad, de la vida, ahora mantenemos la luz. Como lo dije hace rato, no deberíamos como cristianos tener o mantener oscuridad, porque ya la luz está en nosotros. Entonces, esto es bastante importante para nosotros como cristianos, y por eso hoy lo vemos en las primeras dos lecciones de Perspectiva Básica 3, hablando de Cristología, que es necesario
que nuestro Salvador fuera 100% Dios, 100% hombre, que tuviésemos una naturaleza humana y una naturaleza divina. Ahora, ya lo hemos desarrollado, todo lo que teníamos para estas dos primeras lecciones. Es necesario que nosotros veamos que la ascensión y exaltación de Cristo en el cielo tiene varios beneficios para nosotros. El primer beneficio es porque Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Ahora Él intercede por nosotros. Tenemos nuestra naturaleza humana en el cielo, ¿sabían eso? A través de Jesús, para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que siendo Él nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, nos traerá hacia sí como miembros suyos y comprende nuestro estado, porque ahora vive para interceder por nosotros, considerado nuestro abogado ante el Padre. Entonces, todo creyente tiene que tener claro que debemos de participar de los beneficios de la obra de Cristo en su naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Ser bautizados en su muerte y sepultura y unidos a Él en su resurrección y ascensión. Entonces, nosotros por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y en ese momento de nuestra conversión, antes de ser bautizados, ese mismo nombre es el que nosotros tenemos y creemos. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 son tan relevantes en nuestro día a día, cuando decimos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Romanos 10, 9 y 10 es súper importante, y allí es donde nosotros vemos que hay una confesión, o más que una confesión, que creemos en este mensaje que tenemos claramente para nosotros. Aceptamos el plan de redención, el plan de Dios a nuestras vidas, aceptamos que fue hecho para nosotros, y comenzamos a tener estos aspectos importantes, muy importantes: verdad, vida y luz, que antes no teníamos y que siguen vigentes para la humanidad. Lamentablemente, la persona que está en la mentira está en la muerte y está en tinieblas. Y oramos por ellos, para que el Señor les ayude a salir de ese estado de muerte, del estado de mentira, y puedan ir hacia esa verdad, hacia la luz admirable. Herejías en cuanto a la humanidad de Jesús. Bueno, el docetismo, Jesús solo parecía ser humano. Herejías en cuanto a esto, también el apolinarismo, no tenía alma humana, solo Dios, solo logos. El monofisismo, también lo mencionamos la semana pasada, esas naturalezas mezcladas en una sola, no podían ser dos diferentes, tenían confusiones, es lo que quería decir eso. Y nosotros, como una respuesta ortodoxa, creemos en que es un verdadero Dios y un verdadero hombre. Entonces, nosotros como seguidores de Cristo ahora comprendemos que Jesús comprende nuestras debilidades, es ejemplo perfecto de obediencia y de humildad, y también su muerte nos garantiza una redención real. Cuando Él dijo que va a ser moradas, es porque es cierto. Y es más, él mismo lo dice, y si no fuera así, no se los dijera. Entonces, tenemos esa garantía de una redención real, y su humanidad glorificada nos asegura una esperanza futura. Lo que tenemos con respecto a esto de Jesús como nuestro Salvador nos indica que tenemos un Salvador que es real, que nos ama, que se preocupa por nosotros, que no es un cliché decir Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. No es un cliché, realmente es una realidad. Y que aunque algunas personas nos vean o nos tengan por religiosos, es más que religión, ¿verdad? Es una relación. Así que les animo a que sigamos, no nos cansemos. Y ahora, conectados con toda esta información que vimos, valoramos mucho más el sacrificio de Jesús, porque siendo Dios se despojó de su gloria, encarnó
en esta forma humana, vivió todo lo que nosotros vivimos, quizás no en un contexto tan rápido como el que vivimos ahora, pero sí en un contexto muy legalista, en un contexto donde estaban gobernados por un imperio totalmente diferente a la cultura hebrea o judaizante, o judía, quise decir. Entonces, y tuvo que aguantar todo esto, y aún se sujetó al sumo sacerdote de la época, escuchándoles hablar tantas cosas, que no fue fácil mantenerse callado, no fue fácil no tener esa ira justa que tuvo cuando entró en el templo. Por eso nuestro Señor cumplió todo a cabalidad. Alcanzar, imitar o igualarle nos dejó el tabulador demasiado alto. Sin embargo, no lograríamos hacerlo tampoco. Sin embargo, gracias a Él, a esa muerte y resurrección, nosotros somos justificados. Y nuestro estado legal hoy es que en Cristo somos inocentes. En Cristo no tenemos condenación. Que en Cristo somos salvos por gracia. Para que ninguno de nosotros nos gloriemos, ¿verdad? Y a veces lo pensamos, a veces podemos decir, bueno, pero he hecho tantas cosas para Dios, le sirvo tanto y de repente me va mal. No pensemos así. Ahora coloquémonos en los zapatos de Jesús, un poquito. Y eso que su vida fue corta durante la tierra, ¿verdad? 33 años aproximadamente. Sin embargo, lo que vivió en esos 33 años fue muy, muy apasionado, porque tenía que un principio, un cumplimiento. Comenzó a cumplirse todas las profecías, desde su nacimiento hasta su sepultura y luego en la resurrección. Así que les animo a que seamos y apliquemos esta información, como Cristo tuvo ese ministerio de sacerdote, de profeta, de rey. Bueno, apliquemos esto también para nuestra vida, en nuestro diario vivir, aunque nosotros hoy en día no salimos con un megáfono, con dos parlantes a todo pulmón diciendo, Cristo viene, arrepiéntete, si no te vas para la tercera paila del infierno. No, ya no lo hablamos de esa manera, pero sí a nuestros cercanos. Yo estoy viviendo intencionalmente y digo, ¿a quién le puedo hablar hoy de Jesús? Y de repente no le hablo de Jesús directamente, pero le hablo con mi honestidad. Le hablo con la confianza que puedo generar en un servicio prestado. Le hablo con la honestidad o con la amabilidad de que manejo y no soy un violento al volante. Entonces, de esa manera, tú le estás hablando a otra persona. ¿Por qué es diferente esta persona? Es que es como tonto. No es que seamos tontos. No es que seamos, no es eso. Es que de una u otra manera estamos intentando reproducir lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo es en nosotros. Entonces nos da autocontrol, nos da esperanza, fe, bondad, mansedumbre, templanza, empatía, que tanto lo necesita esta sociedad, ¿cierto? Entonces, apliquemos esas labores de Cristo en nosotros. Eso es parte de ser seguidores de Cristo, es parte de aceptarle, y ahora tenemos un abogado que nos defiende, pero también nos ha dejado una tarea, es de ser y hacer discípulos, es de ser cristianos, de seguirle, y parte de seguirle es no solamente venir y alimentarnos para nosotros mismos, sino también reproducir esto a otros. ¿Cómo ha llegado la Biblia a nuestras manos hoy? De reproducción en reproducción, de generación en generación, de familia en familia. Así que les animo a que sigamos haciéndolo. Yo sé que ustedes lo hacen muy bien. Nuestra iglesia es muy intencional en eso, y alabamos al Señor por nuestra visión y la visión que el Señor ha bajado a nuestro liderazgo principal para poder seguirlo haciendo. Pero les animo a que seamos intencionales en el lugar donde estamos, a invertir y luego invitar a través de este mensaje, y puedas ser ese profeta que proclama la palabra, que la interpreta de manera correcta, porque ya viste hermenéutica, que la interpreta de manera correcta y ahora la proclama a otros. Primero, no vociferándola,
primero viviéndola en nuestro día a día. Y luego ahí alguien se nos va a acercar, alguien nos va a decir, pero yo no te veo deprimido por lo que estás viviendo, yo no te veo ansioso por lo que estás pasando, no te veo angustiado por la situación de enfermedad. ¿Por qué? Y ahí podemos decir, porque es que tengo un Dios verdadero. Ah, es que eres cristiano, van a decir. Ah, ya entiendo. Aunque muchas personas no lo entiendan, no hay un ateo bajo fuego, dicen por ahí un gran predicador. Entonces, es importante. En algún momento, alguien va a llegar a tu vida y te va a preguntar por qué. ¿Por qué tienes paz en medio de esta tormenta? ¿Por qué eres feliz en medio de un mundo tan cruel? ¿Por qué ves con manera diferente? Ahí podemos decir, porque Cristo está en mí, porque soy un seguidor de Cristo. Y como le sigo, tengo esperanza, una esperanza viva, eficaz, de que Él lo hará y lo ha hecho por mí. Amén. Bueno, tenemos la asignación. Si hay preguntas con respecto a esto, tenemos esta asignación ya, ahora sí, tenemos tiempo para fecha de caducidad para esta asignación de estas dos lecciones. Jesús como nuestro Salvador. Y es un ensayo. Creo que es el último ensayo de este ciclo, si no me equivoco. Luego comenzamos a ver exámenes. Los exámenes son un poco más fáciles, sin embargo, lean muy bien cuando tengan los exámenes. Tenemos algunos evaluadores un poco maliciosos y entonces le ponen por ahí conchitas de cambur como en Mario Kart. Ah, se me cayó la cédula en Mario Kart, imagínense, de Nintendo 64. Entonces, cuando estén en los exámenes, relean bien. Veo una pregunta por allí en el chat y dice, ajá, próxima clase presencial en La Serena. Oh, ¿por qué no? Genial sería que nuestra familia iglesia esté por acá y nos acompañe también. Claro que sí. Totoralillo, claro que sí, muy bonito Totoralillo. Bueno, Marco lo conoce, Marco fue a Totoralillo. En verano es una locura Totoralillo, pero en esta época hace mucho surf allí, surfean mucho allí. Es bien chévere ir en invierno a ver cómo se entretienen surfeando. Asignación, ensayo, con todas las cualidades de un ensayo, como está allí en su asignación, de las dos, tanto de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús. Pongan todo lo que mencionamos, lo que hablamos. Hubo términos que no están en su guía, como lo que mencioné, la kenosis de Jesús. Esto lo pueden googlear o usarlo por allí en una guía, y esto significa cuando Cristo se vació, cambió su gloria por el momento de humillación. Eso significa. Hablamos también de la unión hipostática, y cuando hablamos de la unión hipostática, eso tampoco está en su guía. Sin embargo, lo recuerdo, es la unión de esas dos naturalezas que convergen y podemos ver su naturaleza 100% Dios, 100% hombre, su naturaleza humana. Pero tranquilos que esa terminología no va a aparecer de repente en un examen cuando nosotros mencionamos algo extra, pero si quieren incluirla en sus ensayos, en esta vez pueden hacerlo. Tienen libertad para poder incluir toda esta terminología. ¿Cuál es la terminología teológica de la cual estamos hablando? Cristología. Estamos hablando de cristología, que es el aspecto teológico que menciona la vida, la pasión y la obra de Jesús. Eso es cristología. ¿Ok? Bueno, hoy terminamos temprano. No veo manitas arriba. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo más que agregar. Si no, oramos y nos tomamos la fotito. Qué bueno que la clase haya quedado tan clara en las dos lecciones, tanto la de la semana pasada como la de hoy. Me gusta mucho, qué bueno. Genial. ¿Pregunto yo? No, mentira. Por favor, un voluntario que pueda orar para finalizar la clase de hoy.